Volvemos a esta aventura, la aventura de las letras, que nos apasiona indudablemente. Esta vez, una segunda jornada, ¿verdad? Sí. Este sábado nos encontramos ya con Rodrigo Villalobos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bastante bien, gracias Rómulo. Todo Buena muy bien. onda. Frustrado nos quedamos el pasado sábado, ¿verdad? Sí, Pero como decíamos, vamos a tener que hablar seriamente con Zuckerberg, llamarle la atención, ¿verdad? Para que no nos saqué una haga esas llamada. travesuras. Bueno, ahí van ya las amigas y amigos conectándose para interactuar en esta nueva entrevista. Roque Estrada, Luis Chalín, Rudy Alfonso Gómez, Eliazar Adolfo Molina Muñoz, Carlos Interiano. Ahí vamos a ir conversando, vamos a ir mencionándolos. Entonces vamos Dar a inicio. ver cómo marcha esta cuestión. Vamos a hablar de los proyectos de Rodrigo Villalobos. Vamos a conocer poesía de Rodrigo. Y vamos a hablar de diversos temas, ¿verdad? Los proyectos en los cuales te has estado involucrando, Excelente. ¿verdad? Los versos, indudablemente, los versos de Rodrigo, los vamos a escuchar aquí en Letras en Directo. ¿Qué tenemos en la biografía de Rodrigo? Tenemos estos datos que dice así, que nació en la ciudad de Guatemala. En la actualidad estás finalizando estudios de tu licenciatura en letras Sí, en la así es. Universidad de San Carlos. En el 2011, siendo estudiante universitario de ingeniería. ¿Has estado en ingeniería también entonces? Sí, estuve practicando. Todavía hice mis prácticas de ingeniería, de hecho, ingeniería en sistemas. Por ahí por el año 2010 y me salí por el 2012, a la mitad más o menos de la carrera. Así. Pues tenía que empezar a trabajar y pues, con ingeniería no se podía. Y me metí a estudiar ya letras de lleno, que era la carrera a la que inicialmente quería apostarle, pero eh, cuestiones personales no había podido ejercer. Sí, pues bueno, entonces te involucraste con la literatura y creaste el blog Poesía Tenue y Tinta para Amar, Sí, ¿no? así es. Fue el primer proyecto literario con el que inicié de una manera muy inexperta y estoy bastante orgulloso de lo que queda ahí ahora. Así se empieza y se van enderezando los proyectos en el camino. Ahí están poemas tuyos, ensayos, algunos cuentos también. Sí, tengo cuento, poesía, ensayo, he hecho composiciones de canciones y siempre todo orientado a literatura en todo momento. Excelente. Entonces, para la búsqueda del blog, Poesía Tenue y Tinta para Amar. Muy Así bien. es. Ha sido antologado en una colección de poesía contemporánea a cargo del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la USAC, Así es. figurando en la publicación Frente al Silencio, Poesía, Así es. con En el el sello de 2014. Palo de Hormiga. Así es. Palo de Hormigo. Eh, Publicado también en los poemarios Poemas de un disquete. Ah, no, este es tu poemario. Así es. Poemas de un disquete de 3,5. 3 pulgadas y media. Así 3 pulgadas es. y media. Uh-huh. Lo voy a medir a ver si Sí, de está. veras, así son. Eh, Publicado por Testigo Ediciones en el 2017. Y Tulipanes de Plástico es tu otro libro publicado, ¿verdad? Así es este de por acá. Mostremos de una vez la portada. Tulipanes de plástico. Tulipanes de Plástico por la editorial Poe. Con Boy. Uh-huh. El año pasado, Superior. 2018. ¿Quién es el de Poe? Es Wilson. Wilson Sí, Loayes. Wilson. Saludos, Wilson. Así es. Bien, y también te has mandado con la Fundación
de la revista cultural La Fábrica, junto a Luis Ricardo López. Correcto. Bueno, ahí tenemos en esencia tus datos biográficos. Entremos por donde siempre entramos acá, con ver qué tanto has leído, Rodrigo. Bueno, ¿qué tanto he leído? Ya perdí la cuenta. ¿Qué he leído? Últimamente he leído mucho autor guatemalteco, sobre todo soy muy relector de Enrique Gómez Carrillo. Yo espero que mi tesis vaya en ese sentido también por ese lado. Me encanta más la narrativa incluso que la poesía, y eso que ya he sacado 2 poemarios, entonces es algo que contrasta mucho con mi producción literaria. Me encanta también releer, por ejemplo, autores centroamericanos, Roque Dalton, y hay un autor costarricense que se llama Guillermo Fernández, que es uno de mis autores de cuentos favoritos. Siempre lo releo. De ahí realmente la influencia de básicos aproximadamente ha sido leer a Cortázar, a Borges y Vargas Llosa, mucho latinoamericano, Benedetti. Entonces, Decinos algunos títulos de novelas, por ejemplo, que has leído, o de cuentos. Vamos a ver, de Vargas Llosa, la que considero yo quizá mi novela favorita, y ni siquiera es de las mejores, creo yo, que de Vargas Llosa, pero me la disfruto, quizá por el contexto que arma, es Travesuras de la Niña Mala. De Cortázar, soy lector de sus cuentos, más que de Rayuela como tal, soy lector de los cuentos de Cortázar. Y mira que cabalmente Vargas Llosa se refiere a Cortázar diciendo que en lugar de Rayuela, o que como novelista él es mejor cuentista. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, superior. Sí. Has sido un joven inquieto, Rodrigo, porque has empezado a fundar ahí, a tener hijos, ¿verdad? Sí. Hijos no humanos en principio. Porque te metiste a fundar una editorial ya de alguna manera, que se llama Testigo Ediciones. Háblanos de Testigo Ediciones. Bueno, Testigo Ediciones empezó como algo muy egoísta. Necesitaba publicar, o sea, tenía la inquietud de publicar y quería hacer una publicación que seguramente no iba a tener espacio en una editorial convencional. Me refiero a que eran poemas de hace 10 años, por ahí por el 2006, algunos versos muy básicos que tenía incluso guardados desde el 2005. Y estos títulos para mí eran muy importantes en el sentido de que cronológicamente había desarrollado ya un estilo propio que quería dejar marcado, que venía desde esa temprana edad. Como yo sabía que los textos no iban a poder ser publicados por una editorial, decidí armarlo de manera cronológica y bajo una sola temática para que tuvieran una unidad. Y así nació Poemas de un Disquete. Entonces, de esta manera, con este poemario, se inició la editorial. Que son precisamente poemas de amor, ¿verdad? Exactamente. Para este en particular es eso, es agotar todo lo que es el amor, porque creo yo que en muchos de los autores se ve reflejado que la primera etapa, que es el amor, normalmente viene a ser el inicio de una carrera literaria en cuanto a temas. Bueno, entonces vos lo que estás haciendo es construyendo tu historia literaria a partir de ese libro. A partir de este libro eso era dejar todo el rastro de 10 años de evolución poética hasta el 2017, que fue la fecha en que se publicó y que se terminaron de pulir los poemas, para empezar a fundar lo que era Testigo Ediciones. A esto se juntó después una cantidad de gente que me parece maravilloso incluso compartirles. Luis Ricardo López, Ludo, que es la persona con la que también tengo la revista. Ludo. Pues con Ludo tuvimos la fortuna de empezar a compartir algunas ideas y despertar eso de emprender
en un ámbito tan difícil como lo editorial. Él me había apoyado muchísimo con algunos textos y que espero yo que este año podamos también publicar ya su primer libro, porque aparte de ser muy buen editor, me parece un excelente escritor y que vale la pena leer. También se juntó la persona que hace las portadas, que desde Francia seguramente nos sigue apoyando, es Bárbara Barrientos, era una colega mía desde básicos y hemos tenido una estrecha relación de amistad con la que también nos hemos apoyado muchísimo. También Carmen Beatriz Tocay, ella me ha apoyado muchísimo con algunos temas de edición. Y adicional a esto, los escritores a los que hemos publicado, Henry Vargas y también Elías Molina, que han sido las personas con las que hemos podido compartir y también mostrar sus textos, ¿verdad?, a través de la editorial, y que espero yo que podamos seguir publicando, puesto que tenemos algunos proyectos por ahí pendientes. Calidad. Ahora, cabal, me sacaste de la duda porque como aquí en Facebook Carmen aparece solo como BZ y yo decía que es Batso, que entonces es Beatriz, pero es Carmen Beatriz. Excelente, muy bien. Entonces, excelente que va este proyecto, ¿verdad? Pensando en abrirlo también a muchos autores. Son autores nuevos, en particular esa es la visión de la editorial independiente como tal. Estamos buscando autores nuevos y ser de respaldo para sus siguientes publicaciones, puesto que lo más complicado a veces para uno es la primera publicación. Y yo lo noté por lo que te comento, o sea, mi publicación era la primera, yo quería algo muy egoísta, pero yo no veo mal hacer una autopublicación desde mi editorial, lo veo como un proyecto que puede ser compartido de muchas formas con diversas personas. Bueno, autopublicarse no va a ser malo, de todas maneras uno pone sus letras a disposición del lector, ¿verdad? Y el lector es el que al final decide si está bueno lo que uno ha hecho o no. También has fundado una revista que se llama La Fábrica. Fábrica. Sí, con K de diagonales como un fonema. Así es. Y que de hecho van jugando con esa K porque en algunas publicaciones, o en todas creo yo, casi todas, utilizan ustedes destacados, ¿verdad? Tenemos destacados y tenemos cartones, tenemos crónica, y en todos los casos utilizamos el fonema K entre las diagonales para hacer un énfasis y un sello total de segmentos. ¿Cuándo se fundó La Fábrica? Fíjate que es bien interesante. La Fábrica también es un proyecto que emprendí con Lu y que con Luis Ricardo pues hemos tenido la oportunidad de iniciar como tal desde noviembre. Las primeras publicaciones de la revista son en noviembre del año pasado. Ya apenas llevamos 6 meses, pero muchos de estos textos al principio, los primeros textos eran ensayos que teníamos en Testosterona Literaria, que era un colectivo y también iba a ser una plataforma con la que íbamos a iniciar con autores como Henry Vargas, José Juan Guzmán, estaba Elías Molina, y estos textos se han trasladado ahora como ensayos periodísticos para La Fábrica, siempre bajo el control de que sean culturales y literarios. Bueno, y me he estado dando cuenta últimamente, la preocupación de la revista es estar teniendo publicaciones casi a diario, ¿o no? Sí. ¿O cuál es esa es una pretensión? Lo que pasa es de que hemos tenido el agrado de conocer gente dentro de Centroamérica que nos ha estado dando un aporte adicional a la revista, gente de El Salvador y de Costa Rica que también son periodistas culturales como Carlos Jarquín, quien a diario publica cantidades exageradas de información y nosotros venimos y recolectamos eso y a diario tenemos información que mostrar, entonces no nos quedamos en blanco porque hay gente muy prolífica dentro del ámbito periodístico cultural que nos ha estado apoyando con este tipo de situaciones. Vamos a eso. ¿Cuáles son los tipos de publicaciones que se quiere? Ok. Bueno, para empezar tenemos algunos segmentos que son los más importantes dentro de la revista. Todo lo que tenga que ver con reseñas de libros,
que es la parte de libros como tal. ¿Pero se enmarca solamente en literatura o también Nos expandimos a artes? todas las aristas artísticas que puedan haber. O sea, tenemos publicaciones de visual, de libros, de destacados, que son las personas que son colaboradores efectivos, como en tu caso. Hace poco tuvimos la oportunidad también de reseñar letras en directo. Ah. Y también tenemos secciones de publicación interna, que son, por ejemplo, el fonema, para la gente que está interesada en publicar poesía, y cartones, que es la sección que utilizamos para narrativa. Incluso hemos tenido algunos experimentos ahí con textos que son muy largos y hemos hecho publicaciones separadas de novelas que van en partes, 4 o 5 partes, pero es como que el empuje de la revista, mostrar autores nuevos y darles un espacio, una voz a todas esas personas que tienen también inquietudes literarias, tanto de conocimiento como de mostrar sus textos. Calidad superior, digo yo. Aprovechemos entonces para ver esos tus inicios en poesía. Vayamos a poemas de un disquete de 3,5. Yo te voy a pedir 2 que elegí. Okay. Y vos escoges un tercero. Un tercero. Ajá. Muy bien. Esos 2 que yo escogí son Arena Mojada y Stand-by. Ok. Arena Mojada. Arena Mojada. Sí, escogiste de los mejores. No creo que la parte anterior a estos sea la mejor parte, porque era una poesía muy inexperta, pero Arena Mojada, en adelante yo creo que sí. Ah, cabal, entonces como sí, dijiste, viene en una etapa cronológica, y se nota mucho cuando las personas leen este tipo de textos y me dicen, pero esto no lo escribió la misma persona. Entonces, ajá, por acá hay un parteaguas. Este se llama Arena Mojada. Dice: serás mía como de ninguno. La rima adecuada a la mía, un exceso en cada verano. Mi melodía de cada invierno, aquella dorada arena mojada que cubre toda mi playa y se desata bajo mi océano. Serás mía y serás mi antojo, el único verso en todo el poema al que no renunciaría por nada. Mi anhelo matutino, obsesivo, mi mínimo olvido de mis noches, esa adornada marea femenina que deja en deriva mis suspiros. Serás mía cuando todos te pierdan, serás este poema, amada mía, el delirio de mi alma, aunque te falte estar enamorada, porque serás amiga y un poco más para este loco escritor que desnuda todo tu interés. Stand-by. Ahora Stand-by. Este poema es de los últimos, de hecho, de los que escribí. Este sí ya tiene un estilo más apegado a lo cercano que he mostrado. Stand-by. Tengo un domingo libre en uno de mis bolsillos. Guardado en mi billetera se conserva intacto un café para intercalarse con tus palabras. Hasta hay un par de noches colgadas en mi ropero aún sin uso alguno. Llevo añejas unas sábanas que el estreno de tu calor corporal espera. Conservo unos versos vírgenes imperdibles para una mañana de lluvia. Incluso me queda un buqué de aterciopelados aromas que espera tu voz para empezarse a secar. ¿Para cuándo el día, la hora y el lugar? Súper. Un tercero me dijiste. ¿Tercero? Bueno, la persona que escogió este poema incluso para las presentaciones es quien me hizo el exordio de los libros, José Juan Guzmán, y él consideraba que este era uno de los mejores poemas que había en el poemario. Entonces por él lo voy a colocar, pero bueno, a ver qué dicen ustedes. Puede haber café entre tus dedos, cordones en tus zapatos, hasta poesía en tus libros. Puede haber tranquilidad en tu vida, sueño contra tu almohada y agua sobre tu piel. Vas a encontrar coral en tus ojos, varias ciudades bajo tus pies con lágrimas sin dolor. Vas a encontrar una vida tan nueva, algo de leche en tu cereal y amor de mejor color. Tendrás tangos abrazando tus tacones y como vasta arena, lentos besos sin razones. Tendrás muchos inviernos y veranos, breves recuerdos bien empapados de un perfume para canciones. Será tuya la hermosura que perdura, porque tuya eres luna.
alegría te depara el destino en la mañana cuando llegue el sol por la ventana. Vamos a saludar acá a quienes se van integrando. Eleazar Adolfo Molina Muñoz, Rudy Alfonso Gómez Rivas, Mucho gusto, Rudy. el doctor Carlos Interiano, Manuel Rodas, Renato Bianchi. Saludos, compa, dice Renato. Ese está buenísimo. Saludos. Brenda Solís Fon, Eleazar Adolfo Molina dice saludos a Rodrigo Villalobos desde Shela. Sí, es un excelente autor quetzalteco. ¿Qué tal, Eliasa? ¿Cómo estás? Pablo Bejarano, Tania Hernández, Rosana Estrada, Pegre Panyagua. Sos grande, Rodrigo. ¿Qué tal, Pedrito? Ahí está Ludo también. Ah, sí, está Ludo. ¿Qué tal, Ludo? Saludos, Rodro, dice Ludo López. Emilio Enrique Rodríguez y Guillermo Durán. Mucho gusto. Arturo Serna. Hablamos de testosterona. Ah, testosterona. Bueno, ustedes le dicen la testo, la ¿verdad? testo de cariño. Bueno, lo que queda, te comento. A ver, no. Resulta de que residuos de la testo. Todo lo que quedó de la testo es la editorial, Testigo Ediciones, y quedó la revista como tal. Porque al principio queríamos ser un colectivo. Testosterona es uno de los primeros proyectos. Fue el inicio de todos los proyectos, diría yo. ¿Cuándo se formó Testosterona? Bueno, para empezar, es muy controvertido el título, Testosterona Literaria, porque decían que de plano éramos un grupo machista que andaba por ahí, pero en realidad era un grupo de WhatsApp donde convergía pues un grupo de jóvenes que todos éramos hombres. Ajá. Y que compartíamos ideales por la literatura. Al ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Eleazar, que es el otro de los autores publicados, Henry Vargas, otro de los autores publicados de Testigo. Estaba Ludo, Ludo López, quien también ahora es colaborador mío con la revista. Se encontraba José Juan Guzmán, la persona que hizo el exordio de mi libro y a quien le tengo también mucho aprecio. Se nos unió después el comunicador Estuardo Calderón, que también es de allá de Shela, de Olintepeque, efectivamente, y es un gran amigo, un colaborador que nos ha ayudado muchísimo para podernos adaptar también en cuanto a situaciones de deporte, porque compartimos mucho deporte y que pronto quizá podamos tener alguna sección incluso así en la fábrica. Estaba también Pep Balcázar, que yo creo que ya tuviste la oportunidad también de conversar con él por acá. Y no, pues era un grupo únicamente de hombres. ¿Y cuál era el objetivo? Pues para empezar teníamos varias secciones dentro del grupo de WhatsApp, teníamos una dinámica bien interesante. Eleazar, por ejemplo, ha tenido una gran experiencia con temas de radiodifusión allá en Shela, y él estuvo compartiendo un podcast al que le llamaba Shelahu Estéreo, y todas las semanas nos enviaba textos y nosotros empezábamos a debatir y a conversar de literatura. También empezaba a mandar inquietudes deportivas y pues el deporte tenía que estar ahí entre los temas de debate. Interesante. Y luego estaba Pep, que él era la persona más experimentada en cuanto a temas de publicación, y como él tiene patológica, pues siempre estuvo la inquietud de ver qué compartía con nosotros de patológica y cómo se desenvolvía, por ejemplo, en esto del print on demand y situaciones como publicaciones nuevas, presentaciones del libro. Y entonces todo esto se empezó a mezclar, y la gente que empezó como que en este grupo empezó a tener ideas como lanzar una plataforma, que ahí está la extinta plataforma de Testosterona Literaria, y era el primer punto donde empezábamos a mostrar algunos de los ensayos de las personas que estábamos involucrados. Y luego ahí empezó aquello de que yo también quiero tener una editorial, y le dije a Pep cómo la había hecho, y me empecé a inmiscuir en temas, por ejemplo, como generaciones de ISBN, inscribir la empresa y situaciones por el estilo. Eso era prácticamente la testo. Eso nos hacía falta, ver qué proceso había llevado la fundación de Testigo Ediciones, ¿verdad? Claro, y es parte importante porque la misma gente que estuvo involucrada en Testosterona Literaria
Pues no es que sea machista, simplemente tenía ideales literarios, pero únicamente éramos hombres y no podíamos hacer otra cosa más que ponerle algo identitario, ¿verdad? Bueno, pero de alguna manera estaban ustedes cerrando el círculo, ¿verdad? Pues intentamos inmiscuir en algún momento quizá algunas mujeres. La persona, por ejemplo, que me hace las portadas de los libros, Bárbara Barrientos, pensamos incluso colocarla, pero por cuestiones de tiempo y distancia, porque ella vive en París, Francia, la comunicación ha sido muy irregular y nos ha costado muchísimo inmiscuirle en este tipo de temas. Sonaron por ahí un par de voces de gente que es conocida de nosotros, estaba Dagmar Pelicó, Bonnie Hernández y luego así, pero todo empezó a quedarse como desmoronando, ¿verdad? Lástima porque lo que había que hacer es ponerle testosterona y ovarios, ¿verdad? Yo creo que sí, Bueno, progesterona o algo por el pero estilo. ¿cuál es la razón? Porque eso de alguna manera es doloroso, ¿verdad? Que un proyecto se esté muriendo. ¿Por qué razón? Yo creo que es porque al inicio las conversaciones iban orientadas a un manifiesto literario que luego eh, desembocó en que no todos somos heterogéneos dentro del mismo grupo. Tenemos posiciones políticas y literarias muy distintas entre sí. Entonces Henry empezó a optar por salirse a veces del grupo, Pep ya no comentaba tan seguido, Eliasa tenía proyectos personales y se desaparecía de vez en cuando. Y entonces Luis Ricardo y yo empezamos a adoptar también como que una idea de que, bueno, si somos los que estamos publicando textos de este tipo, hagamos una revista. Y ahí se empezaron a desprender como que las vertientes de lo que fue testosterona literaria. La gente que tenía vocación únicamente por escribir literatura y quienes nos quedamos con el área periodística, así como Luis y yo, que ahora tenemos lo de la revista y tenemos un espacio únicamente para este tipo de publicaciones. Mira, Rodrigo, ¿actualmente trabajas o estás No, libre? en este momento yo soy un emprendedor, entonces no es que esté desempleado. No, pues, pero te Sí pregunto estoy esto desempleado. porque en estos proyectos ha habido necesidad de aportar algunos centavos, Sí, o sea, Testigo Ediciones en su principalmente. momento empezó también porque yo tenía una estabilidad laboral bastante buena Ujú. y el proyecto pues se empezó a expandir junto con la gente que tenía posibilidades económicas y de esta manera se ha sostenido únicamente por amor al arte, porque de veras me encanta realmente lo que es todo el trabajo de edición y la literatura, pero sí necesitamos siempre dinero y conforme va apareciendo el dinero vamos haciendo las publicaciones, Sí, efectivamente. es un gran esfuerzo. Cada proyecto empezar Es complicado. es complicado. Mm. Bueno, aparte de la literatura, de la poesía, ¿hay otras artes que te apasionan, Rodrigo? Sí, yo soy un melómano, a mí me encanta la música y por eso quizá muchas de las composiciones dentro de eh, mi blog incluso Ujú. han tenido esa característica de que son estilo de composición melódica y al mismo tiempo yo les he agregado letra. A mí me encanta la música, me fascina la música y no puedo desprenderme de ella. Superior. Eh, de las mujeres que has leído, las Ah, mujeres jóvenes de Guatemala, sí, yo soy muy fanático de Denise Funchal. Me Denise. encanta Denise, es maravillosa ella como escritora. Me encanta la literatura, la narrativa en particular de Jessica Masaya. Yo soy fan de Jessica Masaya, a mí me encanta incluso sus columnas periodísticas, ella estuvo mucho tiempo en el Diario de Centroamérica y de hecho tuve la oportunidad de entrevistarla el año pasado, que fue también uno de los artículos que subimos a la fábrica, porque fue una conversación bastante larga y muy productiva. Ujú. Eh, la literatura de Génesis Ramos y de Bonnie Hernández, que ellas ahorita están con un proyecto que se llama La Waffle. Son autoras muy nuevas y son excelentes. Me gusta también la literatura de Vania Vargas, la poesía sobre todo de Vania Vargas, más que su narrativa, su poesía. Y sigo muy de cerca, por ejemplo, a autoras como, bueno, afuera en el extranjero, eh,
a una rumana, que creo que nadie la va a ubicar, que se llama Lena Divani. Ella es una excelente escritora de novela y yo soy su fanático número uno seguramente. Bueno, excelente. Eh, como joven que vas experimentando, porque como joven se va descubriendo algunos rasgos, algunos aspectos de la literatura, ¿verdad? ¿Qué crees que es básico para la escritura de la narrativa y de la poesía y todo eso? Bueno, la inspiración es una utopía como tal. Yo creo que lo conversábamos hace poco en un grupo de WhatsApp que tenemos ahí todavía de los vestigios de testosterona. Uh-huh. Y todos coincidíamos realmente en que es puro trabajo, la literatura es trabajo y mientras más se practique, mejor escritor sea poesía o sea narrativa. Es necesario sobre todo perder el miedo, porque muchas veces las publicaciones primerizas, la gente cree que no tienen ningún valor, pero son vestigios de un estilo narrativo o un estilo poético propio que merecen ser contados también dentro de un libro. Entonces, perder el miedo es muy importante también y mostrarse ante un público. La práctica entonces, ¿verdad? Claro que sí, Práctica, la práctica hacia el maestro. yo creo que sí. Bueno, eh, sabemos que ha habido poesía tradicional, ¿verdad? La que lleva medida, la que lleva rima, la que lleva ritmo, pero hoy los jóvenes han roto con esa tradición y los adultos también nos metemos en el mundo, nos jalan porque ustedes son los que tienen toda la energía y toda la fuerza. ¿Por qué crees que se produce ese rompimiento? Bueno, yo trato de entender mucho a la escritura que es de verso libre. Yo particularmente creo que mi producción literaria no va mucho en ese sentido. A mí me encanta utilizar métrica y yo no lo veo con malos ojos tampoco a la gente que lo utiliza. Creo que es parte también del sentido postmoderno del lenguaje y la manera en cómo acercar la poesía de una manera más natural, porque el ejercicio poético con ritmo y métrica es un ejercicio mucho más complicado, pero que tiene un valor intrínseco muy grande a nivel estético. A mí me encanta. Creo que la gente opta por este tipo de lenguaje en poesía sobre todo porque es una manera más fácil de comunicar ideas. Y narrar un poema debe ser mucho más sencillo que elaborar un poema así con métrica. Pues sí, bueno, para sondear un poco, yo creo que nos vamos a ir ya despidiendo de este programa. Rodrigo Villalobos, te agradezco mucho por tu presencia acá en el programa, Rodrigo. Muchísimas gracias, Rómulo. A mí me encanta participar acá con ustedes y sobre todo con un entrevistador como vos. Es mucho más ameno y mucho más fácil. Gracias y excelente labor de divulgación cultural. Seguí así. Súper. Hasta la próxima entonces, con nosotros Rodrigo Villalobos.